Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos de ustedes y que, de verdad, nos hace reflexionar sobre algo muy poderoso, el amor. El título de nuestro vídeo de hoy es The Method de Mir, lo perdono todo por amor. Y sí, vamos a desgranar esa frase, esa idea que resuena tanto en nuestras vidas, a través de la lente de una de las actrices más queridas de Turquía. ¿Cuántas veces hemos oído o dicho esa frase, lo perdono todo por amor? ¿Y cuánto de verdad hay en ella? ¿Es el amor un escudo impenetrable contra los errores, o es solo una hermosa ilusión que nos ciega? Hoy, quiero que juntos exploremos este concepto, analizando las situaciones que podrían llevar a alguien a justificar o perdonar acciones difíciles en nombre de ese sentimiento tan complejo. Y para ello vamos a usar el ejemplo o la interrogante que plantea el título, centrándonos en la figura de Demet Özdemir, una artista que con su talento y carisma ha conquistado no solo pantallas sino también corazones. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante debate, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Darle a ese botón rojo es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y sobre todo, que nos invita a pensar y a debatir. Así que mientras empezamos, ya saben qué hacer. Un clic y listo. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La frase lo perdono todo por amor es una declaración fuerte, ¿verdad? Sugiere una devoción casi incondicional, una disposición a pasar por alto defectos, errores e incluso, en algunos casos, a minimizar el daño causado. ¿Es esto sano? ¿Es esto realista? Desde una perspectiva más general, podemos pensar en diferentes escenarios. A veces el amor se manifiesta en la aceptación de las imperfecciones del otro, esas pequeñas manías que nos hacen quienes somos y que, en lugar de molestarnos, terminan por parecernos entrañables. Pero, ¿dónde está el límite? Cuando esa disposición a perdonar se convierte en una autonegación o en una justificación de comportamientos inaceptables. Podríamos considerar las relaciones de pareja, que son, quizás, el terreno más fértil para este tipo de dilemas. En una relación, es normal que haya altibajos, discusiones, malentendidos. Y en esos momentos el perdón juega un papel crucial para sanar y seguir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando los errores son recurrentes? Cuando se trata de mentiras, infidelidades o comportamientos que erosionan la confianza y el respeto mutuo. Es ahí donde la frase cobra una dimensión más compleja y a veces dolorosa. Imaginen a alguien que ha sido lastimado repetidamente por su pareja. La tentación de decir lo perdono porque lo amo puede ser enorme, impulsada por el miedo a la soledad, por la esperanza de que las cosas cambien, o por el propio apego emocional que se ha construido. En este sentido, la frase se convierte en un escudo, una forma de autoprotección para no enfrentar la realidad de una relación que podría no ser saludable. Ahora, si llevamos esto al ámbito de la fama y la figura de Demet Özdemir, aunque no tengamos detalles íntimos de su vida personal que podamos exponer públicamente, podemos usar su persona como un reflejo de estas situaciones que el público o los medios a menudo especulan o romantizan. A veces las celebridades son vistas como figuras perfectas, y cuando se enfrentan a situaciones personales complejas, el público tiende a idealizar o a juzgar sus decisiones. La frase lo perdono todo por amor podría ser una interpretación que algunos fanáticos o espectadores harían de ciertas decisiones o de la forma en que una figura pública maneja sus relaciones, incluso cuando éstas implican ciertos desafíos. Es importante recordar que aunque veamos a nuestros ídolos en la pantalla, detrás de ellos hay personas reales con sus propias batallas, sus propias decisiones y sus propios procesos emocionales. Y para esas personas, la frase lo perdono todo por amor podría significar cosas muy distintas. Para algunos podría ser una expresión de fortaleza, de saber que el amor verdadero es capaz de superar obstáculos difíciles. Para otros podría ser una señal de alerta, una indicación de que se está cruzando una línea, que se está poniendo en riesgo el propio bienestar por mantener una relación. Pensemos en las diferentes facetas del amor, el amor romántico, el amor familiar, el amor de amistad. En cada una de ellas, la idea del perdón juega un papel diferente. En el amor romántico, la exigencia de perdón puede ser más alta, pero también más susceptible de ser manipulada. En la familia, el perdón a menudo se entiende como una parte intrínseca de los lazos que nos unen, aunque tampoco está exento de límites. Y en la amistad, el perdón también es fundamental.
Pero la traición profunda puede ser mucho más difícil de superar. ¿Qué nos dice esto sobre la frase en sí? Quizás no es tanto si se perdona o no, sino que se perdona y por qué. Perdonar un error honesto, una metedura de pata ocasional, es una cosa. Perdonar la falta de respeto sistemática, el engaño o el abuso, es algo completamente diferente. Cuando hablamos de perdonarlo todo, estamos abriendo la puerta a una idealización del amor que puede ser perjudicial. El amor no debería ser una excusa para justificar lo injustificable, ni para renunciar a la propia dignidad. En el caso de figuras públicas como Demet Özdemir, la imagen que proyectan y las historias que se cuentan sobre ellas a menudo influyen en nuestra percepción. Si ella o cualquier otra figura pública ha pasado por situaciones que podrían interpretarse como perdonarlo todo por amor, la forma en que nosotros como espectadores lo entendemos puede variar enormemente. Algunos podrían verlo como un acto de valentía, de un amor profundo que trasciende las dificultades. Otros como una señal de debilidad o ingenuidad. La realidad es que el amor, en su forma más pura y saludable, debería ser una fuerza que eleva, que fortalece, que impulsa el crecimiento mutuo. Si el amor se convierte en una razón para soportar el maltrato o la falta de respeto, entonces ya no estamos hablando de amor en su sentido más positivo. Estamos hablando de dependencia, de miedo, o de una búsqueda desesperada de validación. ¿Y qué podríamos aprender de este concepto, incluso aplicándolo a nuestras propias vidas? La clave parece estar en el equilibrio. El amor requiere perdón, sí, pero también requiere respeto, honestidad, y un sentido de uno mismo que no se vea anulado por el otro. Saber cuándo es momento de perdonar y cuándo es momento de poner límites es una habilidad vital, una habilidad que se aprende y se refina con la experiencia. Tal vez la frase "lo perdono todo por amor" no sea una receta, sino una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos en momentos de duda. Es un llamado a la reflexión sobre lo que realmente valoramos en una relación y sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y esa reflexión, creo, es algo que todos podemos beneficiarnos de hacer, sin importar si somos figuras públicas o personas normales. En definitiva, el amor es una fuerza poderosa, capaz de inspirar grandes actos y de sanar heridas profundas. Pero como toda fuerza poderosa, debe ser manejada con sabiduría y con un profundo respeto por uno mismo y por el otro. La frase "lo perdono todo por amor" puede ser interpretada de muchas maneras, y cada interpretación nos lleva a un rincón diferente de la complejidad de las relaciones humanas. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hemos explorado la idea de "lo perdono todo por amor", analizando sus implicaciones en el contexto general de las relaciones y haciendo referencia, a través de la figura de Demet Özdemir, a cómo estas situaciones pueden ser vistas o interpretadas en el mundo del entretenimiento. Hemos reflexionado sobre la importancia del equilibrio entre el perdón y el respeto, y sobre la necesidad de establecer límites saludables en nuestras interacciones. La frase nos invita a pensar en la naturaleza del amor, su capacidad para superar obstáculos, pero también su potencial para ser malinterpretada o utilizada como excusa para comportamientos dañinos. En última instancia, el amor saludable se construye sobre la base del respeto mutuo, la honestidad y la autenticidad, y la capacidad de perdonar debe ir de la mano con la preservación de nuestra propia dignidad y bienestar. Ha sido un placer enorme tenerlos aquí hoy y compartir estas reflexiones con ustedes. De verdad, me encanta poder debatir sobre estos temas que nos tocan tan de cerca. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la frase "lo perdono todo por amor"? ¿Creen que es posible? ¿Cuándo creen que el perdón en una relación se vuelve contraproducente? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es súper valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y antes de irnos, no olviden lo que les dije al principio. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, por favor, demuéstrenmelo con un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.